Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Algo bien importante que hay aquí en el capítulo 2 de Hechos, el sermón de Pedro, que en la iglesia se habla mucho de ese sermón de Pedro, porque mucha gente fue añadida al cuerpo de Cristo. Fue un sermón poderoso, lleno de unción, lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, abran su Biblia en Hechos 2. Vamos a comenzar en el versículo 40. Ustedes pueden leer todo el capítulo 2 de Hechos en su momento de estudio de la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros vamos a comenzar en el versículo 40. Y nos dice la palabra de Dios: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces vemos aquí en el versículo 40, en el medio de su sermón, de su prédica, el apóstol Pedro les dice que fueran salvos, porque esa multitud de personas que lo escuchaban, y el evangelio de Cristo, el evangelio de salvación. Amén. Miren lo que dijo Pedro en esta ecuación: esta perversa generación. Esa generación era perversa. Imagina esta generación que estamos viviendo nosotros, este tiempo que estamos viviendo nosotros, hermanos y hermanas. Amén. ¿Qué podemos decir de esta generación nosotros? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Esto de las 3,000 personas la escuchamos mucho en la iglesia, y escuchamos a pastores, ministros diciendo: oh, yo quiero eso para mi iglesia. Cuando están hablando así, están hablando que quieren esa multitud en su congregación. El enfoque de ellos no es que la gente sea salva, que se conviertan en discípulos de Jesús, sino que su congregación esté llena de personas por los beneficios que traen las personas. Pero cuando el apóstol Pedro predicó este sermón, estaba pensando que lo siguieran a él, o que fueran discípulos de él para el reino, para el cuerpo de Cristo. Amén. Ese era el motivo de Pedro. ¿Y por qué sucedió esta cosa? Porque Dios fue glorificado, Cristo fue glorificado a través del sermón de Pedro. Entonces, hermano y hermano, cuando Dios glorificado, Cristo glorificado, suceden cosas maravillosas. Amén. Todos sabemos eso. Entonces podemos decir y repetirlo: la predicación de Pedro, la predica de Pedro, el sermón de Pedro, glorificó a Dios y a Jesús. Amén. Sigamos leyendo la palabra de Dios. El versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Está escuchando? Perseverar en la doctrina, o sea, continuar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Cristo. Amén. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración, y en las oraciones, déjame repetir. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Aleluya, gloria a Dios.
si la iglesia quiere crecer fuerte, tiene que continuar, escucha, en la doctrina apostólica. O sea, la sana doctrina, la doctrina de Cristo. En la comunión sincera, amén, no hipocresía. Compartir el pan y oraciones. Hermanos y hermanas, estos son 4 fundamentos devocionales de la iglesia. Esto para una iglesia fuerte, para que una iglesia crezca sana, fuerte, hay que mantener estos 4 devociones o principios. Amén. Aleluya. Todo seguidor de Jesús tiene que tomar el ejemplo de la primera iglesia, principalmente los líderes. Amén. Vemos que ellos se entregaron al Señor primeramente. Amén. Nosotros tenemos que entregarlo al Señor, no solamente cuando lo entregamos en el momento de la salvación, pero entregarnos completamente a Él y continuar con Él. Amén. Y tener una comunión con Dios. Y si tenemos una comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener comunión unos con otros, unos a otros. Amén. Aleluya. Ellos, la primera iglesia, estaban en una unidad espiritual. Amén. Es importante la unidad, pero espiritual. A veces escuchamos en la iglesia hablar de unidad, pero no están hablando de la unidad espiritual, están hablando de una unidad que el hombre quiere forzar, amén, a los demás que se pongan de acuerdo en las cosas que ellos quieren hacer, pero no en la de Cristo, no en la de la iglesia de Cristo. Estoy hablando, cuando digo la iglesia es Cristo, el cuerpo de Cristo. No estoy hablando de denominación, no estoy hablando de ninguna organización en particular, amén. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, amén. Tienen que saber esa unidad del Espíritu. ¿Cómo hay una unidad del Espíritu? Cuando tenemos una comunión con Dios, cuando mantenemos la sana doctrina y hacemos esas devociones que la iglesia debe hacer. Entonces ahí en esa unidad que tenemos que mantener. Amén. Esa unidad del Espíritu, hermanos y hermanas. Amén. Gloria a Dios, para ser una iglesia fuerte, una iglesia vibrante, una iglesia que el Señor sea el centro. Amén. Aleluya. No el hombre, no carnalidad, no emocionalismo. Amén. Pero que el Dios, Cristo, sea el centro de la iglesia. Amén. Sigamos en el versículo 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Gloria al Señor. Este temor no era terror, pero sí era, como dice aquí, maravilla por lo que estaban viendo. Ellos estaban asombrados, estaban maravillados por lo que estaban viendo, por las señales y prodigios que estaban viendo, porque era algo que yo nunca antes habían visto. Que esto maravillaba. A gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Cuando la iglesia glorifica a nuestro Señor Jesús, el santo evangelio o la sana doctrina es predicar, suceden estas cosas. Cuando la iglesia está caminando en comunión con Cristo, suceden estas cosas maravillosas. Amén. Aleluya. Usted quiere que en su congregación sucedan cosas maravillosas. Haga lo que hacía la iglesia cuando comenzó. Amén. Gloria a Dios. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Había generosidad. Gloria a Dios. Y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. De los hermanos que tenían algo más que los demás y veían una necesidad de algún hermano, ellos compartían con el hermano que tenía necesidad. Ahí no había manipulación, no había control, amén. Eso era del corazón, amén. Del corazón sucedían estas cosas sin manipulaciones de hombre. Todo era el amor, un amor verdadero. El agape se está moviendo en los corazones de estas personas, amén. Ninguna manipulación. Pedro no está manipulando, ninguno de los apóstoles está manipulando a nadie para que dieran o para que le llevaran a ellos. Esto nació del corazón porque Dios se estaba moviendo, Cristo se estaba moviendo en ese lugar, el Espíritu Santo se estaba moviendo y esto, agradecido, lleno del amor de Dios, empezaron a ver, cambiar su corazón, cambiaron, su mentalidad cambió. Y vieron, ya no era sobre ellos de tener, acumular y amontonar, pero vieron que había necesidad entre los demás. Esa necesidad siempre estaba ahí, pero ahora que están en Cristo, ellos pudieron a ver y empezaron a decir, ok, voy a ayudar aquí, voy a ayudar allá. Así tiene que ser en la iglesia, hermano. En la iglesia no debe haber manipulación. En la iglesia no debe haber egoísmo. Los líderes no deben de manipular a nadie, ni engañar a nadie. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer y cedemos nosotros al Espíritu Santo y lo dejamos que se mueva en nuestras vidas, si queremos que Cristo esté en nuestra iglesia, suceden estas cosas maravillosas. Como dije, no habrá engaño, no manipulación de nadie. El Espíritu Santo moviéndose en los corazones de las personas. ¿Okay? Entonces, viene la generosidad. ¿Okay? Muchos ministros que son manipuladores, controladores, engañadores para que la gente dé. Si la gente no da de corazón, como dice el hermano Pablo, que tienen que dar no por compulsión, no por necesidad, sino con un corazón alegre, con gozo. Entonces, ¿para qué? No es por el amor a la obra de Dios. ¿Pero para qué? No hay que engañarlos. Entonces, esas cosas tienen que salir de la iglesia, hay que volver al comienzo de todos. No que volvamos atrás, pero el comienzo de todo lo que significa la iglesia de Cristo. Y vemos qué es lo que mantenían los hermanos, continuaron en la doctrina apostólica. Se reunían para partir el pan, o sea, sí, la comunión, comían también, comían comida de verdad. No era como nosotros cuando hacemos la comunión, que el pedacito de pan y el jugo, no. Ellos comían, pero tan lleno de amor. Se reunían, iban de casa en casa a reunirse. No había que yo soy mejor que ti, nada de eso. Me repetirle versículos 44 y 45. Todos los que habían creído, todos los que habían recibido a Cristo en su corazón, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nadie les dio que lo hiciera, ellos lo hicieron de corazón. ¿Ven? Un corazón generoso. Un corazón generoso. Un corazón generoso. Leemos nosotros el Nuevo Testamento y no veíamos a los apóstoles obligándole a las personas que dieran. El dar en el Nuevo Testamento tiene que venir de un corazón generoso. Como proponga en tu corazón. Aleluya. Versículo 46. Aleluya. Dice,
y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Ustedes se acuerdan que todavía ellos no tenían edificio como tenemos ahora para ya congregarnos? Pero como ellos eran mayoría judíos, los que recibieron al Señor, entonces que ellos, ¿a dónde iban ellos a reunirse? Al templo. Entonces siguieron haciendo eso, pero también se reunían en casa, de casa en casa. Amén. Iban al templo y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Sí? Unánimes, la misma doctrina. Eso es de unánime. ¿Unánime en qué? La misma doctrina. En la misma doctrina. ¿En qué doctrina? La doctrina apostólica, la doctrina de Cristo. Y dice perseverando, hermano, hay que perseverar en la doctrina. Hay que cambiar la doctrina. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Bien, en las casas, reuniendo hermanos. Esa comunión santa. Para seguir hablando del Señor, seguir compartiendo la palabra, seguir fortaleciéndose la iglesia. Se comía juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Unánimemente en humildad. Ahora vemos mucho orgullo, mucha arrogancia en la iglesia. Las comuniones no son lo que leemos aquí. Hay muchas comuniones que, Dios mío, no quisiera no estar ahí. Muchas que ni volví, que vamos a reunirnos, hermanos, para que compartamos y no había humildad. Te lo preguntaba por qué el Señor no se mueve en la iglesia, en las congregaciones. Ahí está su respuesta. No hay unanimidad, no hay humildad, no hay sinceridad. Entonces, si no hay esas cosas que se requiere en la iglesia, ¿qué vamos a ver? Sigamos leyendo. Versículo 47. Sabemos que nos dijo el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios, y de cuando se reunían, ¿qué había? Alabando a Dios. Había alabanza, había cántico, había adoración. Si el hermano se reúne y va a hablar, va a orar. Oh, no, ¿para qué, hermano? Vamos, nos reunimos para divertirnos. Entonces, no quieren a Cristo en sus reuniones, no quieren a Cristo en su casa. Ellos son la iglesia solamente cuando están en las congregaciones o cuando están haciendo alguna actividad religiosa, pero cuando el demás de los tiempos Cristo no está ahí, no quieren a Cristo. Pero no se engañen, porque Cristo está en nuestros corazones. Nosotros somos el templo de Dios y donde vamos, lo llevamos a Él. Entonces nos reunimos, tiene que ser para alabarlo a Él, así sea ya los hermanos reuniéndose. Ellos nunca perdieron el enfoque. La iglesia, por ahora la iglesia se mantuvo ahora, a pesar de las persecuciones, a pesar que el diablo envió a personas para que torcieran la doctrina, la iglesia mantuvo porque ellos continuaron en la doctrina apostólica, hermano. No podemos cambiar la doctrina apostólica. Cuando nos reunamos, hermano, alabemos al Señor, oremos. Si alabanzas a Dios, estamos en el versículo 47 todavía, alabanzas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Amén. Gloria a Dios. A pesar de la persecución, tenían favor también. Tiene que a favor con los hombres, alaba a Dios en medio de las persecuciones. Alábalo en toda ocasión, alábalo, glorifícalo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién cada día añadía el Señor? Hermanos y hermanas. El Señor añadía a la iglesia a su cuerpo. Esta oración ahora no está, esta escritura ahora
Los pastores, Señor, añada, pero creen que añadan a su congregación. Estamos hablando de añadir al cuerpo de Cristo, no importa donde las personas se congreguen, mientras le enseñen la doctrina apostólica, mientras tengan el lugar que le enseñen la sana doctrina, que se congregue donde el Señor los lleve, donde Dios quiera, pero que añada el Señor a su cuerpo, a su iglesia, no a mi congregación, no a tu congregación. Y eso se han enfocado los hombres, yo, mi. Todos creen que son sobre ellos, sobre el Cristo. Pedro predicó a Cristo, glorificó a Cristo, por eso hicieron esas cosas. Cuando el Señor envió a sus discípulos, a los 12, a los 70, vinieron con buenos reportes. ¿Por qué? Porque Cristo era glorificado, el Evangelio era predicado. Tenemos que mantener eso, hermano. Alabanza, dijimos que dice alabanza y el Señor añadía. ¿Quiere que el Señor añada? Alábalo, mantente en la sana doctrina, como dice ahí, continúa, no te desvíe de la verdad, amén, no te desvíe en cuentos, historietas. No cambies la doctrina, haz las cosas como el Señor quiere. El Señor añade, el Señor provee, tú continúa en la sana doctrina. Haz esas cosas de que decían la iglesia del principio. Continuaban en la doctrina apostólica. Oración, alabanza, partir el pan, o sea, la comunión, porque donde hay más de uno, ahí está el Señor, hermano. No lo olvidemos de eso, cuando nos reunimos, el Señor está en el medio de nosotros. Amén. No lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar de esos hermanos y hermanas. De continuar la sana doctrina. Entonces, ese sermón de Pedro lo que hizo fue glorificar al Señor. Amén. Muchas personas piensan que porque los tiempos han pasado hay que cambiar la palabra de Dios. Porque los tiempos han cambiado, la otra comunión tiene que ser como una comunión del mundo, que Dios no sea glorificado, no me en carne sea glorificado. Muchas congregaciones, un domingo, lo que se ve es glorificando la carne en vez de nuestro Señor Jesucristo. Se predica y se habla de muchas cosas en las congregaciones, pero no se habla de la doctrina apostólica. Entonces, ¿cómo quieren que el Señor responda a eso si no es de Él? El Señor responde, el Señor aprueba lo que es de Él. A los 12 que mandó nuestro Señor Jesús, Él dice que Él iba con Él. Iba con ellos, iba con ellos, o sea, haciendo señales y milagros, porque Él es la casa de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo lo que Él mandó hacer. Cuando mandó los 70 fue igual. Y si la iglesia de Cristo, donde quiera que esté hoy, continúa haciendo las cosas que le agrada al Señor, esas cosas seguirán pasando. Señales, prodigios, el Señor añadirá más. Amén. Muchos quieren la añadidura, pero no quieren hacer las cosas del Señor. Claman, gritan por las añadiduras. Señor, añade. Tienen una congregación de 20, 30 personas y Señor, dime los miles, que venga la multitud. Clama. Señor, quiero la multitud. ¿Para qué quiere la multitud? Porque ve que la multitud trae dinero. O para glorificarse a Él. Pero no al Señor. Se olviden que el Señor añade, Él añade.
si estamos haciendo lo que nos envió a hacer, si lo estamos glorificando, si estamos haciendo las cosas. Cuando está Cristo, esto que hacía la iglesia, continuaron. Lo importante es y perseveraban, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro. Es el versículo 42. Tenemos que continuar, si queremos estos resultados, tenemos que hacer esto, hermanos y hermanas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ahí en las alabanzas. Amén. ¿Quiere la añadidura? ¿Quiere las multiplicaciones? ¿Quiere las señales y prodigios? ¿Quiere que el Espíritu Santo se mueva con poder? Hay que hacer esto. Iglesia de Cristo, hay que hacer esto. Repitamos algo con ese verso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el verso 42, Hechos 2, verso 42. Veanlo con esto, que mediten en esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y le añado alabanza y adoración. Mediten esto, hermanos y hermanas, líderes cristianos. Mediten en esto. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Amén.